El eco olvidado de una melodía. La Framus de John Lennon que regresó de las sombras. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan los objetos perdidos? Imagina una guitarra de 12 cuerdas, una Framus Hootenanny, que pasó décadas olvidada en el ático de una casa cualquiera. No era una guitarra cualquiera. Era un testigo mudo de la creatividad de John Lennon, una pieza clave en la evolución del sonido de The Beatles. En este relato desenterraremos cómo este instrumento, más que madera y cuerdas, se convirtió en un faro de la historia musical, resurgiendo del olvido para romper récords en una subasta. Prepárate para seguir la pista de un tesoro que, al igual que Lennon y su banda, reescribió las reglas de la música. Cuando el rock dominaba el mundo, la Framus en su esplendor. En 1965, The Beatles no eran solo una banda, eran un fenómeno global. Sus canciones eran himnos, su influencia, inmensa. En medio de esa vorágine creativa, John Lennon buscaba constantemente nuevas texturas sonoras. Fue entonces cuando la Framus Hootenanny de 12 cuerdas entró en escena, con su cuerpo robusto y un sonido resonante que aportaba una profundidad única. Esta guitarra se convirtió en la compañera perfecta para la experimentación de Lennon. Su voz vibrante puede escucharse claramente en el icónico álbum Help. Piensa en la dulzura melancólica de You've Got to Hide Your Love Away. Esa riqueza acústica, ese matiz folk, todo venía de las cuerdas de la Framus. Lennon no solo la tocaba, la exploraba, la hacía parte intrínseca de sus composiciones, dándole a temas que hoy son clásicos una identidad sonora inconfundible. La Framus no era un mero acompañamiento, era una extensión de la visión musical de John. El misterio del regalo, de Lennon al olvido, pero las historias de grandes objetos a menudo tienen giros inesperados. Después de su momento de gloria en las grabaciones de The Beatles, la Framus Hootenanny tomó un camino insospechado. En un gesto que hoy parece un preludio de su futuro misterioso, Lennon decidió regalarla en 1965. El afortunado receptor fue Gordon Waller, la mitad del popular dúo británico Peter and Gordon. Para Waller, esta guitarra era mucho más que un obsequio. Era una conexión tangible con Lennon, un fragmento de la magia de The Beatles. Sin embargo, el destino tenía otros planes para la Framus. Waller, con el tiempo, la cedió a su manager, quien, sin saber el tesoro que tenía entre manos, la guardó sin ceremonia alguna en el ático de su casa en el Reino Unido. Y ahí se quedó, envuelta en polvo y silencio, mientras el legado de The Beatles crecía exponencialmente. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que esta guitarra, que había sentido las manos de Lennon y vibrado con sus acordes, descansaba en el rincón más impensado, esperando su momento de volver a la luz, el renacer de una leyenda. Un hallazgo que cambió la historia. Décadas pasaron, y el año 2024 trajo consigo un descubrimiento asombroso. Una familia que se mudaba a aquella casa inglesa comenzó a limpiar el ático. Entre telarañas y objetos viejos apareció una guitarra. A primera vista parecía una reliquia común, pero algunos detalles llamaron su atención. La curiosidad los llevó a investigar. Y lo que siguió fue una onda expansiva en el mundo de la música. La noticia llegó a oídos de expertos en memorabilia de rock, y el proceso de autentificación de la guitarra de Lennon comenzó. La emoción era palpable. La Framus Hootenanny, perdida por más de 50 años, había sido redescubierta. Su valor histórico era incalculable. No era solo un instrumento, era un pedazo palpable de la historia de la banda más influyente de todos los tiempos. Un vínculo directo con el genio de John Lennon. Demostrar que era la guitarra de Lennon no era tarea fácil. Necesitaban pruebas irrefutables. Andy Babiuk, reconocido experto en la memorabilia de The Beatles, lideró una exhaustiva investigación. Cada marca, cada rasguño en la madera, el desgaste de las cuerdas. Todo fue comparado con meticulosas imágenes de archivo de Lennon con la Framus. Fue un trabajo de detective musical que finalmente confirmó lo que todos anhelaban. Esta era, sin duda alguna, la guitarra que Lennon tocó durante la grabación de Help. Con la autenticidad confirmada, el valor de la Framus Hootenanny se disparó a la estratosfera. Ya no era solo un instrumento raro, sino un auténtico símbolo de la era dorada del rock. Su historia y su conexión directa con Lennon le daban un significado que atrajo la atención de coleccionistas de todo el mundo, dispuestos a desembolsar una suma extraordinaria por poseer esta reliquia musical. Finalmente,
La Framus Hootenanny fue puesta a subasta por Julien's Auctions en mayo de 2024. Las expectativas eran altas, con estimaciones que rondaban los $600,000 a los $800,000, pero la respuesta superó cualquier pronóstico. La guitarra se vendió por la asombrosa cifra de $2.85 millones, estableciendo un nuevo récord mundial para una guitarra tocada por John Lennon. Este precio no solo pulverizó el récord anterior, una Gibson J160E de Lennon, vendida en $2.4 millones en 2015, sino que reafirmó el inmenso valor emocional y cultural que los objetos de The Beatles aún poseen para sus fans. La Framus Hootenanny no solo es la guitarra más cara de Lennon, sino uno de los instrumentos más emblemáticos de la historia del rock. Más allá del precio, un legado que resuena, la Framus Hootenanny es mucho más que un número en una etiqueta. Para los amantes del rock, encapsula una época de explosión creativa, donde la música rompía moldes y desafiaba convenciones. El hecho de que Lennon la tocara le confiere un aura casi mágica. Cada nota, cada marca, es un eco del impacto de The Beatles y de cómo sus sonidos se convirtieron en himnos generacionales. Esta historia también nos habla del poder de los objetos para conectar el presente con el pasado. Poseer esta guitarra es tocar un fragmento de la esencia de Lennon, es sentir, aunque sea un poco, el espíritu del hombre que transformó la música popular. La Framus no solo fue testigo de la genialidad de Lennon, fue una herramienta para crear esa magia que perdura en el tiempo. Su redescubrimiento y el valor que alcanzó demuestran que la música y sus protagonistas siguen siendo una fuerza poderosa, capaz de emocionar e inspirar. Antes de esta Framus, la joya más valiosa de Lennon era la Gibson J160E, famosa por canciones como Love Me Do y I Want to Hold Your Hand. Esa Gibson también tuvo su propia historia de desaparición y redescubrimiento, vendiéndose por $2.4 millones. Pero la Framus ahora la supera, lo que subraya la pasión inagotable de los fans por cualquier pieza ligada a The Beatles. En definitiva, la Framus Hootenanny de 12 cuerdas se ha erigido como un símbolo inmortal de una era de innovación musical. Representa la época en que el rock buscaba expandir sus límites y la influencia de The Beatles trascendía todo lo conocido. Para los fans de Lennon y The Beatles, esta guitarra es un puente tangible que conecta generaciones de amantes de la música. Un recordatorio de que la música tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio, y de cómo The Beatles moldearon la cultura popular del siglo XX. La historia de la Framus Hootenanny es un testamento al poder de la música para dejar una huella imborrable en el alma de quienes la escuchan, y un recordatorio del impacto cultural eterno de John Lennon y The Beatles, desde su papel en algunas de las canciones más icónicas hasta su increíble redescubrimiento y venta récord. Esta guitarra sigue cautivando a los amantes del rock, y en última instancia, representa un pedazo de historia que ha resistido la prueba del tiempo. Si te apasiona el rock y quieres seguir explorando los misterios detrás de los instrumentos y las anécdotas que forjaron a las leyendas de la música, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias fascinantes sobre las joyas y los momentos que definieron el rock. Nos vemos en el próximo video. ¿Hay algún otro aspecto de la historia de esta guitarra o de John Lennon que te gustaría que exploráramos?